Hola a todos, muy buenos días. Aprovecho de saludar a todos los que están conectados. Aquí veo en el chat a José, a Luis, a Alejandro, Sergio, Rodrigo, José, Guillermo, Roberto, Héctor, Luis, Yerko, Bastián. Aprovecho de saludar a todos. Me presento, mi nombre es Ignacio Guerrero, formo parte del grupo de capacitación de Legrand Vitichino Chile. Muy feliz de estar acá con todos ustedes. Otro viernes, ya nos hemos visto a través de los otros webinars que hemos estado realizando durante este ciclo de actividades, así que aprovecho de saludar nuevamente a todos los que están conectados. Para comenzar, les voy a contar un par de cosas antes de comenzar con la presentación del día de hoy. Como les comentaba, estamos participando de este ciclo de sistemas de potencia. Ya empezamos con transformadores eficientes y celdas de media tensión el 12 de abril. Luego, el viernes pasado, tuvimos ducto de barra y banco de condensadores. Para hoy, tener lo que es la presentación de tableros eléctricos. Recordar también que el 3 de mayo tendremos gestión de la energía, EMS, y el 10 de mayo finalizaremos el ciclo con electromovilidad recarga para la recarga de vehículos eléctricos. Así que los invito a que puedan seguir participando de todos los webinars que componen este ciclo. Recuerden que para poder optar al diploma de participación final, ustedes tienen que participar en todos los webinars de este ciclo y así van a poder recibir este diploma señalando las horas que pasaron capacitándose con nosotros. Así que los dejo invitados a que puedan seguir participando. Mauricio, ¿se puede solicitar las charlas anteriores? Sí, todos nuestros videos de los webinars quedan cargados en nuestro canal, ya sea de YouTube, ya sea de Legrand o de Vitichino correspondientemente. En cuanto a las presentaciones, si quieren nos puede escribir por el correo a Legrand Academy. Yo ahora se los voy a dejar acá en el chat para que ustedes nos puedan escribir y si tienen alguna duda, requieren alguna presentación, nos escriban solicitando obviamente el nombre de la presentación y el webinar al que correspondía. ¿Ok? Un par de cosas antes también voy a habilitar lo que es el modo de preguntas y respuestas para que ustedes puedan hacer las preguntas que tengan. Va a quedar resaltada en este color celeste para que no se pierda y así puedan hacer las preguntas que tienen. También, ahora mismo, voy a dejar el enlace para que ustedes puedan descargar la presentación que está preparada para el día de hoy, así que ahora les voy a dejar habilitada el link de descarga para la presentación. ¿Ok? Ahora mismo voy a habilitar la opción para que puedan tener este material que ha sido preparado para hoy. Así que ahora mismo debería aparecer el link arriba, en la parte de arriba, donde dice clic aquí, para que ustedes puedan hacer descarga de la presentación. Bueno, para no quitarle más tiempo al relator del día de hoy, quisiera llamar a William Llévenes, que va a ser el relator de la presentación del día de hoy. Así que, don William, todo suyo. Muchas gracias, Ignacio. Muy buenos días a todos. Como dicen en las carreras de caballo, partamos. Bien, el tema de hoy es tableros eléctricos y la solución de Legrand para el tema del reglamento actual. Vamos a partir diciendo que el artículo 12 del decreto 8, decreto supremo 8, informa a todo el país de la creación y puesta a disposición de todos ustedes de los RIC, es decir, del Reglamento de Instalaciones de Consumo, desde el 1 al 19. Ya, esto entró en vigencia, se publicó en el Diario Oficial el 5 de marzo del 2021 y 6 meses después entró en vigencia en forma diferida los 19 pliegos. Acá podemos destacar el artículo transitorio que indica que los requisitos de este reglamento y pliegos técnicos serán exigibles a todas las instalaciones del país que se declaren ante el SEC posterior a la entrada en vigencia de este pliego técnico. Había una excepción que en obras con permiso de construcción aprobadas antes del 12 de julio estaban exentas, pero yo he sabido por ahí que todavía el SEC tiene mano blanda y ha dejado pasar algunas más. Pero esto no va a durar mucho tiempo, así que va a llegar un momento en que esto va a ser
100%, que es lo que debiera ser. Si ustedes quieren descargar el decreto de ley 8 y sus pliegos, pueden ir a esta dirección de la superintendencia que tengo aquí en pantalla. Cuando ustedes descarguen la presentación, van a tener por escrito el HTTPS de esa página del SEC. Bueno, partamos con el RIC 2, que es lo que vamos a ver en esta presentación de hoy. ¿Cuál es el objetivo de la norma? Bueno, todos los pliegos técnicos lo que buscan es dar los requisitos de seguridad mínimos, estos son los mínimos, que se deben cumplir en todos los tableros eléctricos, en este caso en todos los tableros eléctricos, en general para todas las instalaciones eléctricas, de consumo de energía eléctrica en Chile, en baja tensión. Baja tensión significa hasta 1000 volts. Y para instalaciones interiores, es decir, del empalme hacia el interior de tu propiedad. Alcances y campo de aplicación, esto se aplica a todos los tableros eléctricos, el RIC 2 me refiero, todos los tableros eléctricos de las instalaciones de consumo de energía eléctrica. ¿Ya? Ese es su campo de aplicación. Acá existe un capítulo que es el capítulo 4, está el capítulo 3 que habla sobre las normas que se van a aplicar para este capítulo. El 4 habla sobre las terminologías o términos que se van a usar dentro de este capítulo y sus definiciones. Bueno, acá se habla en el 425 de los tipos de tableros dependiendo de la ubicación dentro de la instalación. Y ahí, bueno, hay algunos que ustedes ya conocen, los tableros generales, los auxiliares, los de distribución, los de paso, comando, el centro de control de motores, tableros móviles, que son los tableros faena, normalmente, centro de control de motores, centro de control, perdón. Se crea una nueva definición que es el tablero de transferencia, que ha existido hace mucho tiempo, pero no está definido en la norma, y tableros de autogeneración, especialmente en aquellas situaciones que se encuentran hoy día de fotovoltaico. Y atendiendo al tipo de carga, van a encontrar los tableros de alumbrado, de fuerza, climatización, control, computación, y tableros de uso especial, doméstico, fotovoltaico, autogeneración, medida de radio X, CDC, autogeneración. Esas son las definiciones para los tipos de tableros que existen y se declaran por la norma. Bueno, también se usa el concepto de caja, gabinete y armarios, donde caja va a ser una envolvente, un sistema de montaje para la protección y maniobra. Normalmente se encuentran para uso sobrepuesto o embutidos, ¿no es cierto? Y son de baja capacidad. Normalmente se los usa para tableros de distribución y empleados principalmente en los tableros de hasta 10 kA de cortocircuito. Los gabinetes ya se puede decir que son tableros de tamaño mediano, que se pueden encontrar principalmente sobrepuestos. También hay pocas aplicaciones en embutidos, pero normalmente van sobrepuestos. En muros y en estructuras autosoportadas. Estos pueden llegar a una capacidad de 36 kilos más o menos. Y ya tenemos los armarios, que son tableros autosoportados, dicen que van sobre sobre un zócalo o van sobre un nicho. Pueden ser de un cuerpo, pueden ser de columnas ensamblables y pueden tener capacidades hasta 6.300 amperes en baja tensión. El acceso normalmente es frontal, pero eventualmente según los elementos montados podemos tener accesos laterales o por atrás, por el fondo. Y pueden llegar a capacidades de hasta 110 kilos en nuestra fabricación. Este decreto 8 define un concepto que estaba definido en la norma 2003, 484-2003, que es el lugar de reunión de personas, LRP, que en una normativa y decreto cambia un poquito su definición y vamos a entender por lugar de reunión de personas como todo
inmuebles o parte de ellos o estructuras cuya capacidad permita la reunión de 100 o más personas. ¿Ya? Estos recintos pueden ser asistenciales, tales como hospitales, clínicas, etc. Pueden ser recintos educacionales, pueden ser recintos destinados al culto. A ver, parece que no ha activado el mouse. Ah, no, sí está. Para el culto, recintos religiosos, tales como iglesias, templos, etc. Pueden ser lugares de entretenimiento como juegos, casinos, billares, etc. Recintos especial de esparcimiento, tales como casinos de alimentación, restaurantes y otros, discotecas. También para prácticas deportivas como estadios y otros similares, recintos de espectáculos públicos, etc. Ahí tienen el listado, ¿no? Para que lo puedan consultar. Y después empiezo a hacer una serie de indicaciones, especialmente en el 535 en adelante, sobre cómo hay que marcar el tablero una vez terminado. Y parte diciendo en el 535, todos los tableros, es decir, todos los tableros, sin excepción, deberán llevar estampada en forma visible, legible e indeleble la siguiente información. Ya debe tener un cuadro indicador de rótulos donde se indique el número de circuito y su función. Debe llevar un diagrama, debe tener un diagrama unilineal actualizado de tamaño legible y con protección para el ambiente donde va a estar, para que no se dañe. Y todos los elementos de protección y aparatos de maniobra deberán contar con rótulos indicadores de su número de circuito y servicio. Acá nosotros tenemos una ventaja interesante, que la línea de X cubo y de X cubo en su formato RealDIN vienen con portaetiquetas que se pueden crear directamente en el software XL Pro Tablero, que ustedes los pueden descargar de nuestra página web, en la sección de descargas y en software. Ahí ustedes entran y buscan el programa y lo descargan, y él tiene dentro, y lo instalan, y dentro de este programa existe un módulo que permite hacer las etiquetas y posteriormente imprimirlas, y después se cortan con una tijera y se colocan dentro del portaetiqueta y estaría rotulado. La otra alternativa sería usar el tradicional grabado, pero el problema que tiene el grabado es que cuando ustedes retiren el cubre equipo van a perder la marca, y de ahí es peligroso trabajar en el tablero. Respecto a los aspectos constructivos, esta norma exige que el tablero gabinete o armario tenga una cubierta cubre equipos y una puerta exterior. Esta puerta tiene que ser completamente cerrada, no debe permitir el acceso de partículas ni líquidos, y esta se debe fijar a la estructura a través de bisagras que sean vertical u horizontal, y se pueden colocar en la puerta, se permiten luces piloto o algún elemento como instrumento o botonera de parada de emergencia o activación de algún mecanismo, siempre y cuando no se vea afectado el IP del tablero. Es decir, si el IP del tablero es 5.5 y usted coloca una piloto, coloca un instrumento en la puerta, ese IP se debe mantener. Por ningún motivo debe bajar del IP que se exige para el tablero. Después, en el 617, respecto al comportamiento ante esfuerzos por cortocircuito o falla, en el 617 se indica que tanto la envolvente como la tapa de un tablero deberá ser capaz de resistir los esfuerzos mecánicos, eléctricos y térmicos para los que fueron creados. Es decir, por ningún motivo, por la apertura, por la maniobra que se haga en el tablero, abrirlo, maniobrar las protecciones y después cerrarlo, puede que se produzca que se caiga la tapa o el cubre equipo. Eso no puede ocurrir. Y más aún, en el 23, hay 1.23, se dice que todos los elementos internos, es decir, automáticos y elementos de maniobra, y los elementos que soportan estos aparatos eléctricos deberán estar en condiciones de resistir los esfuerzos electrodinámicos. Ojo, la palabra electrodinámico es un sinónimo de cortocircuito. O sea, yo podría
haber puesto ahí, debe resistir los esfuerzos generados por los cortocircuitos, especialmente por el cortocircuito más alto que se va a producir en el tablero, ¿ya? Producidos por fallas que se produzcan en ese tablero, o en la instalación en general. Después se habla del tamaño, no voy a saltar, pues estoy viendo los más importantes, en realidad no tenemos tiempo para verlos todos. Aquí estoy viendo, a propósito, estoy viendo una pregunta. A ver qué me dice este amigo. Me está diciendo, sí, la grabación queda grabado. Y como decía Ignacio, esto porque es disponible en el canal del GRAN. Bueno, el tamaño del gabinete, caja, gabinete o armario debe ser diseñado de tal forma de que siempre quede disponible un espacio de un 25% para futuras ampliaciones. Lo que se exige acá, es que sea un 25% de espacio libre. No podemos, no podemos diseñar un tablero y dejar automáticos disponibles, porque eso la superintendencia, los inspectores de la superintendencia lo toman como espacio ocupado, por lo tanto les pueden rechazar el tablero porque significa que ese espacio ya no es libre, ese espacio libre, es volumen. Y cuando ese tablero tiene distintos servicios como fuerza, clima, computación, ya, alumbrado, etc., también se debe dejar un 25% en las barras de distribución y en los rieles si son modulares. Ya se debe dejar para cada servicio un 25%. Y también en el repartidor o barra y en el espacio para los bones para la futura ampliación. Bueno, siguiendo con lo que se exige para el armado del tablero, se dice en el 6115 que estos deben ser el conjunto de elementos que constituye la parte eléctrica de un tablero debe ser montado sobre un bastidor, independiente a la estructura. Es decir, todo el montaje interno donde van los aparatos tiene que tener la posibilidad de extraerse de la envolvente, es decir, no debe ser parte de la envolvente, independiente de ellas. Y respecto al cableado, del 6.1.16.1, se habla de que se deben utilizar bandejas portaconductores no metálicas para el cableado interno. ¿Para qué? Para que si el tablero es metálico, por ningún motivo el cable toque alguna parte metálica de la estructura. Entonces con eso logramos tener un doble aislamiento en el cableado, porque el cable ya está aislado y más la canaleta, vamos a lograr un doble aislamiento en ese aspecto. Bueno, y esta canaleta no debe ocupar en su cableado más de un 50% del espacio de la canaleta. Es decir, si este es el espacio de la canaleta, al 50% tiene que estar máximo con conductor y el resto tiene que quedar libre para que permita la ventilación del cableado. Ya, respecto nuevamente a la construcción, dice que todos los componentes metálicos de las cajas, gabinetes o armarios deberán someterse a un proceso de acabado que garantice una adecuada resistencia a la corrosión. Esto es re importante porque esta norma está bajo la norma IEC. ¿Qué me dice aquí, amigo? Se puede leer un sitio. No te entiendo la pregunta. ¿Se puede? Israel dice información. Puede ser en algún sitio. Bueno, en el RIC, pues. Yo estoy viendo los aspectos importantes del RIC 2. Todo esto está escrito en el RIC 2. Y después aquí me escribe. Oh, no alcanzo a ver quién es. Dice. A ver qué dice aquí, no alcanzo a ver. El Ignacio, ya. Bueno, Ignacio aquí les dice que pueden descargar la presentación donde dice acá arriba, haga clic aquí, o clic aquí. Ya, ok. El IEC me da como elementos de constructivo, como ensayo constructivo, el IP y el IK. El IP tiene que ver con la estanqueidad que va a tener la estructura y el IK con respecto a la resistencia física que va a tener la estructura ante posibles golpes, pero golpes de funcionamiento normal, no que vaya uno con un mazo
o vaya con un yal y le pegue y lo choque. Pero no habla sobre la corrosión. Para ello, deja que cada fabricante, como Legrand, informe a sus clientes en la ficha técnica del envolvente cuáles son la resistencia al ambiente, qué sé yo, a la corrosión salina, a la corrosión por solvente, a la corrosión por humedad. Eso en nuestros tableros aparece. Ahí en la ficha técnica usted puede solicitarla, nosotros se la entregamos y va a ver que hay unas tablas donde se dice qué cosa resiste y qué no resiste. Entonces, en función de eso, y usted sabiendo dónde lo va a instalar, debiera seleccionar la envolvente. Por eso tenemos distintas líneas de materiales con los que construimos los envolventes. Bueno, en el 6119 habla sobre los materiales para no metálicos, para estructuras no metálicas. Y aquí lo primero que se dice es que no debe ser higroscópico, es decir, no debe absorber humedad. Por lo tanto, la madera está prohibida. Deben ser autoextinguientes, porque al ser plástico no significa que no se pueden quemar, de hecho se queman. Pero, ¿qué significa eso? Que cuando están sometidos a un calor, ellos se pueden quemar, no van a encender, no deben dar llama y van a generar humo, poca cantidad de humo, pero al quitarle la fuente de calor, estos se debieran autoextinguir, de ahí viene la palabra extinguir, se deben apagar solos. Ese es el tipo de plástico que se usa para los tableros, por lo menos nosotros lo hacemos. Y de hecho, cuando llegan acá a Chile, la norma nacional para todos los tableros de fabricación no metálica, se exige que se certifiquen bajo la prueba del hilo incandescente. Y con eso el SEC nos entrega un certificado de aprobación, o mejor dicho, el laboratorio que certifica entrega un certificado de aprobación de autoextinguencia. Y ese certificado ustedes lo pueden consultar a través del famoso QR que se entrega por el SEC. Respecto a la resistencia, estos no deben ser de un IK menor a 0,7. En caso de instalación a la intemperie, estos deben resistir a los agentes químicos y climáticos y especialmente ser resistentes a los rayos ultravioleta. No todos los tableros plásticos son para uso exterior. Ojo, cuidado. Tienen que chequear y si no sale en catálogo, consultar si el tablero es para uso exterior, es decir, resista el tema autoextinguente. Con respecto a la protección IP, ¿cuál es la consulta, Mr. Jesús? No entiendo la consulta. Después aquí, perdón. Rayo UV. Los rayos UV, bueno, los rayos ultravioleta. Recuerden que los rayos ultravioleta es lo que quema. Es lo que cuando tú vas a la playa o estás expuesto mucho rato al sol, es lo que finalmente te genera las quemaduras. Bueno, eso también se produce en los plásticos, y si el plástico no está preparado para resistir los rayos ultravioletas, los plásticos uno no dice que se quema, sino que se cristaliza, entonces el plástico se vuelve como un cristal, se quiebra. ¿Y qué es lo que se hace ahí? El plástico que se usa es un plástico que viene con aditivos químicos que lo hacen resistente a los rayos ultravioletas. A ver, aquí me están diciendo que existen muchas instalaciones nuevas en parque fotovoltaico. ¿Qué duración y cuál es la resistencia la que más se vende? Bueno, ahí hay que usar justamente tableros que sean para aplicaciones dedicadas para radio ultravioleta. Ahí tenemos las cajas Atlantis, tenemos las cajas marinas, en los gabinetes marinas, Atlantis, y en las cajas tenemos las Plexus. Las Plexus están preparadas para uso en exteriores. Con respecto a la radio, tienen cajas que... A ver, cajas que hemos usado y aún... eso que me está diciendo, ¿qué me está diciendo aquí? Jesús, ya. Cuando tengas ese problema, tú lo que tienes que activar es la postventa. Porque eso que me estás contando no debiera haber ocurrido. No se requiere mantenimiento, Jesús. No, es la estructura física. Es como si yo te dijera, mira, este es un tablero de acero inoxidable y resiste la corrosión y no hay que hacerle mantenimiento. Bueno, limpieza se puede hacer, pero la estructura, por cómo se construyó, por cómo se diseñó,
debe resistir el ambiente que estamos diciendo. Entonces, si no lo cumple, nadie es perfecto, existe la postventa. Todos nuestros productos tienen una garantía de 1 año, ya de la fecha de facturación o de la boleta, y esa garantía la damos nosotros. Si el producto tiene algún problema de diseño o fabricación, te corresponde el reemplazo. Si es que no fue una situación de manipulación por el usuario, ahí ya entra ¿cuánto es la responsabilidad del usuario, ¿no? Pero por lo menos nosotros te informamos qué pasó. Ya, entonces, si pasó eso que me dices tú, ojo, veamos qué es. Porque tú me dices, y eso lo hace la postventa, no lo hago yo porque no es mi labor acá en la empresa, pero sí mi labor es informarte qué es. Listo, no hay problema. Bien, estábamos hablando de protección rayo UV y en el caso que estén en locales de reunión de personas, que es lo que definimos al principio, estos deben ser libres de halógeno. No todo, así como estoy diciendo que no todos los envolventes que tenemos son para rayo UV, no todas las envolventes son para libre de halógeno. Esto es aplicable a plástico, porque los que son metálicos, o para no metálicos, porque los que son metálicos, obvio que no tienen ese problema de ser, no necesitan ser libre de halógeno porque no combustionan, porque es metal. Pero los que son material no metálico deben tener el ensayo de autoextinguibilidad y en el caso de recintos para reunión de personas debe ser libre de halógeno. Respecto a la protección a la estanqueidad, digamos, esto en el 6.1.21 se dice que estos deben construirse con un índice de protección o grado IP de acuerdo al ambiente donde va a estar montado. Y esta norma define los IP mínimos. Por ejemplo, dice que debe ser IP, a lo menos IP 41 si está en interior. Debe ser IP 44 si está al exterior, pero está bajo un techo. IP 54 si está al exterior sin techo. Esos son los IP exigibles como mínimo según el lugar donde va a estar instalado. ¿Ya? También dice que en envolventes, cuando se intervenga el envolvente, como lo que indicábamos en los puntos anteriores, por ejemplo, cuando le pones pilotos, para los tableros faena le colocas enchufes por los lados o por abajo, se debe garantizar el mantenimiento del IP que tenía la envolvente. Y cuando va a la intemperie, el acceso al tablero debe ser por la zona inferior, se refiere al acceso del cableado. Por ejemplo, el tablero faena, ¿ves cómo está aquí? Bueno, este no es un tablero faena, pero como está la intemperie, claramente, todo el acceso se hace por abajo. Los tableros faena también deben ser accesibles por abajo. Ideal, un tablero marina para este tipo de situaciones es un IP65. O el Atlantic, que es IP65 también. Bien, ahí tenemos varios envolventes, por ejemplo, lo que es caja, tenemos el Idrivia y el Betedin, el Práctico S, todos ellos son IP42, pero para intemperie tenemos el Plexo, que es IP65. ¿Ya? Sí. Y después tenemos los Atlánticos marines, que son aplicaciones más industriales. En el 624, cuando es IP, a ver, aquí me está preguntando Héctor. Ya, dice Héctor, para intemperie deben ir con un techo. A ver, como dice acá Héctor, cuando es interior es IP41. Nosotros somos 42, mínimo en los tableros. En exteriores con techo, mínimo debe ser 44. Y para exteriores sin techo, mínimo un 54. Entonces, tú me preguntas, para intemperie debe ser con techo IP65. Bueno, cuando va bajo techo, está muy claro, es máximo IP44. O sea, mínimo. Bueno, si quieres colocar un IP65, mejor, pero mínimo 44. ¿Ya? Pero cuando va sin techo y a la intemperie, es decir, le llega directo al sol, le llega directo a la lluvia, ahí debe ser IP54.
Bueno, nosotros no tenemos 5.4, tenemos 5.5, perdón, tenemos 6.5. Sí, 6.5. ¿Ya? En el caso nuestro sí sería 6.5, pero la norma pide 5.4. O sea, te sirve un 5.5, te sirve un 6.5, ni un problema. Ya, ni un problema. Que dice Héctor nuevamente, IP65 se debe... No, Héctor. Para abajo, exteriores con techo, máximo IP44. IP65 se puede usar al exterior. Ahora, si te quieres colgarle techo al IP65 no hay problema. Si aquí lo que está dando la norma es el mínimo IP. Después que me pregunta aquí, Rodrigo dice la hoja anterior es de la desaladora. Ah, chuta, no puedo ver bien este mensaje. La hoja anterior es de la desaladora de Mejillones. Ah, ok. Ah, ya, sí, es probable. No tenía idea. Gracias por indicarlo. Tuvieron que cambiarle, ¿por qué? A ver. Me imagino que te refieres a eso. Bueno, como te digo ahí, me imagino que la gente del norte te habrá dado soporte, si no, estaría mal. No es necesario. Sí, no es necesario que sea IP65 si bajo techo. Mínimo 44. Y Eduardo dice, ya no hay problema. Sí, es que en exteriores puede estar bajo techo o no bajo techo. Ya, sigamos, si no. Era un poco francés. Ya, sigamos, si no. Bien, continuando con la... Respecto al cableado, no se aceptará el cableado de un tablero con conexiones hechas de dispositivo a dispositivo. Se da una excepción, con salvedad de la conexión de una protección termomagnética y un diferencial. Es decir, cuando yo salgo de aquí del automático y voy a un diferencial, ese cableado es el único que se permite, pero un solo cable. Porque después dice, si no me equivoco, si tengo más de un... claro, si tú tienes más de un automático, aquí está. Para más de un automático, más de un diferencial, con un tengo un termomagnético general y tengo varios circuitos con diferenciales, ahí hay que usar un sistema de repartición, llámese regleta, llámese repartidor, y eventualmente el peine. El peine está aceptado por la norma, de hecho está aquí en el artículo 6.2.24, dice, las conexiones prefabricadas, peines, se pueden usar con el 100% de los accesorios que indica el fabricante. Nosotros indicamos en nuestro catálogo que el peine debe llevar por necesidad el borne de conexión, que es este. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan aquí en la foto, el peine no lleva bornera. Y para eso, como no sabemos cuántas conexiones vas a llegar al peine, se genera un borne externo y además el peine viene de un ancho estándar, entonces los usuarios pueden dimensionarlo al tamaño que requieren, lo ponen en las borneras de los automáticos y después colocan este terminal de conexión y aquí está la bornera. Y con esto se conecta, es decir, si tú utilizas el peine más la bornera de conexión, estás cumpliendo las normas. Si un inspector te ve que usaste el peine y no el borne de conexión, te lo va a rechazar, no porque esté prohibido el peine, sino porque no estás cumpliendo la indicación del fabricante, que debe llevar una bornera de conexión. Y en el caso que lo cortes, deberás colocar tapas finales para evitar que queden puntos vivos en la vista. Puede salir del interruptor al portafusible. A ver, si estamos hablando de la piloto, no, porque la piloto que esté en la cabeza, esté agua arriba del automático principal. Entonces, tienes que tener algún medio de conexión para unir el portafusible con el automático. Entonces debes usar una regleta o algo que te permita hacer la unión entre el automático general y la piloto.
no llegar directa, que es lo que está diciendo aquí, pues no se permiten conexiones hechas directas a la bornera del automático, porque la bornera de los automáticos no están preparadas para hacer uniones. Para eso están los repartidores, están las regletas, están los peines. La única que se permite de dispositivo a dispositivo, pero un solo conductor, no más de uno. Por eso cuando tú tienes múltiples diferenciales, no cumple lo que dice de automático diferencial, debes usar un sistema de repartición aceptado por la norma. ¿Qué capacidad tiene que ser el repartidor? Ya que he visto borneras en tableros grandes. A ver, eso ya lo vimos. Lo vimos cuando dijimos, a ver, voy a explicarlo de nuevo. Cuando hablamos del 25%, ¿dónde estaba el 25%? Acá está. Cuando dije que el 25% del tablero debe ser espacio libre, también dije que se debe dejar espacios disponibles en barras de distribución, repartidores también, y en los rieles o elementos de montaje, o que puede ser riel o placa. Es decir, tú tienes que considerar la cantidad de uniones para conectarte con la cantidad de circuitos que tienes, y más un 25% para conectar la reserva que ese artículo te estaba exigiendo. Si hago un puente de un diferencial a varios automáticos con peine, la fase, ¿qué pasa con el neutro? También tienes que colocar regleta para el neutro. Usas el peine para unir los automáticos y colocas una regleta de neutro para distribuir el neutro, a menos que estés usando automáticos de dos polos o de dos módulos, y ahí puedes colocar dos peines, uno para la fase y uno para el neutro, y para cada uno de esas polaridades, tanto fase y neutro, debe llevar un borne de conexión. Esa es la forma de hacerlo. Bien, respecto a las barras, ya que estamos hablando del elemento de conexión, cuando tenemos barras de más de 500 amperes, la capacidad y dimensiones de los soportes de estas barras deben estar calculadas de tal forma de considerar el esfuerzo dinámico, electrodinámico, que se originan, fíjate la palabra que usa el reglamento, más alta corriente de cortocircuito estimada para el tablero. Y se deben tener en consideración, ¿no es cierto?, los armónicos de corriente y tensión que se originan en esa falla o que están presentes en ese tablero. Este cálculo deberá ser incorporado a la memoria de cálculo que se exige según el RIC 18. ¿Ya? Nosotros tenemos unas tablas que ayudan a hacer en nuestro catálogo, donde están los soportes y barras que le ayudan a hacer estos cálculos. Y le hacen bastante fácil el justificar el uso y los niveles de nivel de corriente y PIC, que se llama, corriente y PIC, de las barras. Ya, ese es el 628. Pues en el 12, 6212, todo el cableado interno de los tableros que corresponde a la alimentación de los consumos externos debe hacerse llegar a regletas de conexiones, de modo que los consumos, es decir, las cargas, no se conecten directamente a las borneras de los automáticos. O sea, en palabras simples, se obliga el uso de bornes tipo Viking en los tableros para conectar el tablero a las cargas. Se exceptúan de esta exigencia de uso de bornes a todo tablero que tenga menos de 8 circuitos. De 8 circuitos hacia arriba, tienes que colgar bornes, sea el tablero que sea tablero residencial, sea tablero industrial, sea tablero terciario, etc. De 8 circuitos para arriba es bornera. De 7 circuitos para abajo no es obligatorio. Acá. Esto existía en el reglamento anterior. Se exige que cuando el tablero tiene una capacidad de 100 amperes o más, debe instalarse instrumentación que mida corriente y tensiones de fase. En el 14 dice que todos los tableros deberán, cuando vean la palabra o lean la palabra deberán en el artículo, es obligatorio, ¿eh? Indicador visual o luces piloto para indicar la presencia de energía.
y estas deben estar conectadas directamente a la entrada del alimentador o subalimentador sobre cada fase. Entonces, aquí viene el por qué yo les contaba que la piloto va arriba del automático y antiguamente uno la colocaba abajo o estaba la duda si iba arriba o abajo. Hoy día este artículo dice claramente que la piloto va arriba, conectado al automático, para indicar que el alimentador, es decir, que el cable que alimenta el tablero está o no está con energía. Se hace una excepción acá para tableros domiciliarios de menos de 3 circuitos, no es exigible la luz piloto, se puede obviar. Y la luz piloto necesariamente trae y acarrea un portafusible con fusible. Después en el 215, para circuitos de control o de indicación de luz piloto o instrumentos u otros similar montados en el tablero, se debe generar un circuito especial de alimentación para estos elementos de forma independiente que no supere los 10 amperes. ¿Ya? Es decir, todos tienen que ir a un mismo circuito. No puedo crear un circuito para los pilotos, otro circuito para los fusibles, otro circuito para el control de agua. Tiene que ser un circuito único que alimente pilotos, control, instrumentos. ¿Ya? Y que indique tablero energizado, en lo que es piloto. ¿Qué tenemos por acá? Voy a ver si hay otra pregunta. Y aquí Alejandro me dice 6214, ¿ya? Tablero de 2 kilowatts en espacio público. ¿Debe incluir piloto? El artículo es claro, ¿eh? Dice, solamente se exceptúan tableros domiciliarios. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tableros domiciliarios. Me fui para otro lado, yo parece. Ahí está. Se exceptuará tableros domiciliarios de hasta 3 circuitos. Entonces yo le devuelvo la pregunta, mister. ¿Este tablero es domiciliario y tiene menos de 3 circuitos? No lleva piloto. Si no está dentro de esa definición, debe llevar piloto. Y acá Héctor dice, el XL Pro se descarga de la página Legrand. ¿Ya? Tú te metes a www.legrand.cl. Ahora voy a compartirte pantalla. Indíqueme si me ven mi pantalla, por favor. Pantalla completa. ¿Ven mi pantalla? Ya. Ustedes se van acá. .legrand.cl. Se van aquí, donde dice descargas, centro de descarga, se van a software y empiezan a bajar. Aquí están todos los softwares que pueden descargar. Hay uno que tiene los bloques CAD, hay un tutorial, está el XL Pro Tablero, está su tutorial. Y aquí dice descarga. Si quieres apretas ahí y se te descarga. XL Pro Tool, que hace ayuda a la selectividad, tiene un tutorial. El XL Pro Calcul tiene su tutorial, ahí tiene sus descargas. Esto es para el controlador de factor de potencia que trabajamos, ahí tiene su descarga. Esto no lo manejo yo, pero es un plugin para calcular la iluminación. De los alumbrados de emergencia, este es para los IT, los que generan los RAD. Este es un software muy similar al de tablero, pero es para RAD de comunicación. Por lo que veo tiene un tutorial y ahí se descarga. Este es para Cablofil. Este es para hacer inspección a los automáticos electrónicos moldeados y cortenaires. Este es configurador para el sistema MS. Y son todos. Todos ellos son gratuitos por ahora. Así que les recomiendo que lo descarguen lo antes posible. No sé hasta cuándo dure esa. Porque en Europa eso se cobra. En Francia. Esa es la forma de obtenerlo. ¿Ya? Vamos a salir de acá. ¿Se oye bien o no, Héctor?
A ver, aquí dice Roberto, los tableros menos de 8 circuitos deben llevar circuitos deben llevar barra tetrapolar. Depende, po. Si el monofásico lleva repartidores bipolares y si el tablero es trifásico debe llevar barras tetrapolares. No se ve. Chuta, ¿no se vio? Sí se ve, sorry. Vi mal. Ya. El Legrand.cl. Ahí está, Ignacio puso la descripción. Legrand.cl, en el menú descargas, centro de descargas. Bien, avancemos. Me queda poco tiempo. No, hasta las 11:30. Bien, disposiciones para tableros generales. Se debe considerar en un tablero general, en toda interacción, en que exista, por cierto, existe más de un alimentador, lo siguiente. También se debe colocar en el tablero general en aquellas instalaciones que ya. Entonces, si tenemos más de un alimentador, el tablero general. También se coloca cuando tú tienes entre el empalme y el tablero general, o el primer tablero tienes más de 30 metros, es obligatorio un tablero general. Y en particular, para todo tablero general, del cual dependan más de un alimentador, debe llevar un interruptor o disyuntor general que corte todos los conductores activos, incluyendo el neutro. Ese concepto o esa función se llama corte omnipolar, que permita operar sobre toda la instalación en forma simultánea. ¿Qué significa eso? A ver si está en la otra. A ver, esa es la otra slide, está, claro. Corte omnipolar, vamos a entender en el 4.7, en el artículo 4.7 se define lo que es un corte omnipolar, que es una función de un aparato, no es un aparato especial. Puede ser automático o interruptor. Y lo define como lo siguiente: corte omnipolar es un corte que se realiza en todos los conductores activos en forma simultánea. La conexión y desconexión se efectúa simultáneamente o al mismo tiempo que el conductor neutro y las fases. Para estos dispositivos que tienen esta función de corte omnipolar, que tengan dos polos, es decir, sean instalaciones de fase neutro, se pueden usar fases bipolares, pero se permite que un solo polo esté protegido. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que en los circuitos o instalaciones de monofásica se pueda colocar una protección o interruptor de un polo más neutro o de dos polos. Los dos cumplen la función de corte omnipolar, ya sea interruptor o disyuntor. Sin embargo, para dispositivos tetrapolares, es decir, para instalaciones de 3 fases más neutras, ¿ya? Todos los polos deberán estar protegidos, incluyendo el neutro. Entonces, en esa condición, ustedes tienen que usar solamente 4 polos, o tetrapolares que le llamamos. Entonces, en resumen, en instalaciones monofásicas, el omnipolar es de un polo más neutro o de dos polos, el que usted quiera, pero tiene que ir uno de estos, que puede ser automático o interruptor. Aquí estoy mostrando automático. Y en trifásicos debe ir 4 polos, cuando esté presente el neutro. Y aquí viene la pregunta, ¿no? Aquí hay un... A ver, si el... A ver, el banco condensador, si es necesario que lleve un corte omnipolar. Me está preguntando Héctor. Yo diría que sí, porque, a ver, normalmente el banco se genera o dentro del mismo tablero o se coloca un tablero independiente. Pero
pero el banco no tiene neutro. Entonces necesitas un tripolar, sí. Sí. No, pero ojo, fíjate lo que dice la definición. Es un aparato que corta todas las, todas las líneas activas. Y como van condensadores no tiene neutro, porque son condensadores en delta, en el fondo estás haciendo un corte bipolar. Lo que pasa es que esa carga no tiene neutro. Entonces, por definición, sí, es un corte bipolar, pero con un trifásico. ¿Cuál es la diferencia entre los omnipolares? Es que, miren, a ver, ¿cómo explico esto? Porque la definición es evidente. Aquí se arma una confusión que no debería estar. Oye, la norma lo dice. Define lo que es un aparato o corte omnipolar. El corte omnipolar es todo aquel aparato que al cortar o al cerrar o al abrir, corte todas las líneas activas más el neutro simultáneamente. Eso es lo que corte omnipolar. Y cualquier aparato que haga eso está haciendo corte omnipolar. Entonces, en instalaciones monofásicas, ¿cuántas líneas llegan a tu tablero? Porque se exigen en general. Llega fase y neutro y tierra, y la tierra no se corta, pasa directo a la barra de tierra. Pero ¿cuál se debe cortar según esta definición? Se debe cortar la fase y el neutro. Entonces, en Chile nosotros tradicionalmente usamos un polo, pero con esta nueva disposición, la norma te dice no. En tableros generales y de distribución, el automático general debe cortar la fase y el neutro simultáneamente. Entonces no puedes usar un unipolar. Lo que tienes que usar es un aparato que corte fase y neutro simultáneamente. ¿Y quién puede hacer eso? Bueno, un dispositivo que tenga fase y neutro. Lo que en los aparatos no se dice fase y neutro, se dice un polo más neutro. O dos polos. Esos dos aparatos son equivalentes. La diferencia es que el dos polos protege sobrecarga y cortocircuito de la fase y el neutro, porque ambos polos llevan termomagnético. En cambio, el aparato un polo más neutro lleva un polo protegido, porque lleva térmico y magnético, y el otro, la otra línea que se usa para neutro no está protegida. No la protege, pero la desconecta. Y la norma dice claramente que para dispositivos bipolares, es que aquí está el problema. Lo que tienen que haber dicho para instalaciones monofásicas, tendría que haberse dicho aquí. ¿Ya? Porque bipolar, ese es un bipolar, desde el punto de vista de la fabricación del automático. Aquí se debió haber dicho monofásico, se permitirá que un solo polo esté protegido. Entonces ahí está la tontería, porque cuando yo hablo de bipolar, hablo de dos polos. Pero ellos están usando la palabra bipolar respecto a la polaridad de la instalación. Están diciendo para instalaciones de fase neutro, se permiten dispositivos que proteja que un polo, que solo se esté protegiendo, que un solo polo se esté protegiendo. Y eso es un polo más neutro. Pero también puedes usar el de dos polos. Ahora, si tú quieres usar el de dos polos, no hay problema. Mejor. El único problema que vas a tener es que te va a salir un poco más caro. Porque un polo más neutro es más barato, porque su costo de fabricación es más barato que el de dos polos. Pero tú uses un polo más neutro o dos polos, está bien. Lo que no se puede hacer, que en instalaciones tetrapolares, ya que también está mal usado esto aquí, debería ser trifásicas, más neutro, debes usar protecciones de cuatro polos. Esa es la palabra. Entonces aquí todo empieza, no, es que tengo que usar la norma dice bipolares y no se puede usar un polo más neutro. Bueno, sí, si nos vamos a la pata de la letra, sí. Aquí dice bipolares, pero aquí dice que no es necesario que estén protegidos los dos polos. Entonces, lo que pasa es que aquí se usó mal la palabra. Esta palabra debe dicho instalaciones monofásicas, instalaciones trifásicas. ¿Ya? Esa es la palabra que debía ser usado aquí para que esto no causara ambigüedad. Después aquí me dice, Alejandro dice, ¿es monofásico un polo más neutro? Sí, eso es bipolar. Perfecto. Eso está correctísimo. Pues ya se me pierde
es monofásico, un polo neutro es un bipolar. Correctísimo. ¿Cuál será esto primero, el automático o el diferencial? A ver, Juan sí. Voy a retroceder. Por favor, pongan atención a lo que... fíjense, a ver, te voy a dar la oportunidad de responderte tú mismo. ¿Dónde que estaba esto? Ah, pero es que aquí no lo dice. Ya, hay unas láminas más adelante, espérate. Son como 2 slides más adelante y explica y aclara ese punto de quién va primero, ¿eh? Porque eso está dicho en la norma. Así te lo voy a contestar después. Y aquí Leonardo dice, hola, ¿puedo agregar otro disyuntor de un polo adicional de las mismas características para cortar el neutro? No, no señor. Usted si tiene un monopolar, es un monopolar. Si usted tiene 2 monopolares, no tiene un bipolar, tiene 2 unipolares. ¿Por qué? Porque cuando hay una falla, va a operar, por ejemplo, el bipolar protege fase y neutro. Entonces, si hay una falla en la fase, va a desconectar la fase, pero como están unidos, como son bipolares, están unidos por la manilla, él va a arrastrar la otra fase, o el neutro, y lo va a desconectar. Recuerda que un bipolar dice, debe desconectar la fase o fases más neutros simultáneamente. Entonces, cuando yo tengo 2 unipolares y hay una falla en la fase, se va a abrir la fase y el automático que está en el neutro no se va a cerrar. ¿Y cuál es el espíritu de la norma de que esto sea un bipolar? Lo que quiere hacer la norma, o lo que quieren evitar, es que al cortar el automático quede el neutro conectado, que es lo que ocurre hoy día con los monofásicos y trifásicos, porque hoy día el neutro no está a 0 volt, producto de los armónicos que hay en las redes. Si ustedes miden la tensión entre fase y tierra, perdón, entre neutro y tierra, se van a encontrar que la tensión no es 0. Y muchas veces es más que 20 volts. Es suficiente para electrocutar a una persona. Entonces, para evitar retorno por el neutro, porque usted al bajar el automático general dice, ya no tengo energía en el tablero, mentira, porque si el neutro sigue pasando y usted se mete al tablero, le puede llegar un golpe corriente por el neutro. Y por eso lo hacen, porque ha pasado. Ellos, de la experiencia de sus inspecciones y de la experiencia de los accidentes eléctricos que han habido, porque lo que busca esta norma es bajar la incidencia de accidentes eléctricos. Y una de las cosas que han encontrado es que hay gente que se ha accidentado por retornos por neutro que vienen de afuera de la red. Recuerda que al cortar el automático general, yo debiera quedar aislado del resto de la instalación. Y eso ocurre solo si tengo un aparato que me desconecta todas las líneas que vienen del resto de la instalación. Y por eso ellos elegantemente inventaron un concepto que se llama omnipolar, que es un aparato que puede ser automático o interruptor, que al bajar la manilla desconecta la fase o fases y el neutro, de tal forma que todo lo que está agua arriba de este aparato queda desconectado. Y es, a menos que tengas algo conectado por otro lado, no debieras darte un retorno por neutro. Ese es el espíritu de este famoso dispositivo omnipolar. Así que no, a la pregunta, ¿puedo agregar otro monofásico para ser un bipolar? No. Ya, y uno podría decir, ya, pero si lo uno con una winch aisladora, con un scotch, no, eso está estrictamente prohibido porque eso con el tiempo se va a soltar y va a generar una condición de inseguridad. ¿Y por quién va a ser culpable? Bueno, el que hizo ese puente. Recuerden que los responsables de la instalación eléctrica son el que firma el T1 y es el dueño de la instalación. El problema es que el dueño de la instalación, para él eso no es un problema, que él no sabe. Así que recuerden que esto también tiene penas monetarias y penas de reclusión. Ya, eso de qué se primero lo voy a ver en la siguiente lámina. Claro, eso, ahí está la origen. Sí, pues sí, mal usadas las palabras, no le llegan a nadie. Pero hay un problema de definición del uso del lenguaje. Los bancos condensadores igual tienen neutro. Ya, si el banco condensador tiene neutro,
y está en otro tablero, separado al general, tienes que colocarle un corte muy polar. Ahora, ¿por qué se tira el neutro al banco condensadores? Para colocar el instrumento, pero el banco en sí no usa neutro, porque tú podrías medir en el tablero general, puedes hacer la lectura, puedes sacar el neutro y no tirarlo al banco, pero si llega al banco tienes que colocar un corte muy polar, por lo mismo que te estoy contando. Recuerda que la norma dice todo tablero, inclusive aquí, a ver, en el 5133 dice, en tablero general o tablero principal de distribución de alumbrado se debe instalar un interruptor termomagnético general de corte omnipolar. Fíjate, nuevamente, fase y neutro, se debe cortar todas las líneas que llegan al tablero, en conformidad con lo indicado en el 662 del pliego técnico número 2. El interruptor termomagnético que está instalado junto al medidor de energía de la instalación no será considerado como interruptor general. Ya. ¿Por qué se dice esto? Porque el empalme no es parte de la instalación eléctrica. Recuerde que esta norma es para instalaciones eléctricas de baja tensión, pero instalaciones interiores. Es decir, la instalación del propietario. ¿Y cuál es la instalación del propietario? Del tablero, del primer tablero, es decir, después del empalme, viene la instalación interior. Del empalme hacia afuera es la instalación de la distribuidora, y ahí debiera entrar otra normativa. Dice acá en el 662, para que entiendan qué es, el 662 dice que los tipos de distribución de una instalación debe llevar un interruptor o disyuntor general que corte todos los conductores activos, incluyendo el neutro. Mira, nuevamente, pero yo no sé dónde está la confusión, dice corte todos los conductores activos, incluyendo el neutro, lo que se llama corte omnipolar, que permita operar sobre todas las instalaciones en forma simultánea. ¿Para qué es eso? Para aislarse el resto de la instalación y no hayan retornos por neutro. Se subtúan de esta disposición todo tablero domiciliario que contenga menos o hasta 3 circuitos. ¿Ya? Entonces, todo se dice fase sin neutro, fase sin neutro. Ese es el corte omnipolar. El aparato que haga eso es el corte omnipolar. Y está aceptado por la norma. Todos tienen precio, no entiendo. Tiene un precio, sí, pues obvio. Después dice, ¿cómo es de que el dispositivo... No entiendo tu pregunta, Román. No entiendo a qué se refiere. Ahora es que no alcanzo a ver la pregunta completa. ¿Cuál es la consecuencia? No. No, ese no. ¿Dónde está? Eso tampoco. Acá está. Roberto. Los bancos tensadores, ya se lo vi. Acá está la otra. ¿Cómo es eso de que el dispositivo un polo más neutro solo protege un polo? Y el neutro no está... No, pues. A ver, cuando nosotros decimos un polo, dos polos, tres polos, decimos que esa línea tiene una unidad térmica y una unidad magnética. ¿Ya? ¿Y cuántos polos dice que tiene esta? Tiene uno, es decir, estoy protegiendo un solo polo. Y después dice más neutro. ¿Qué significa que sea más neutro? Significa que la otra línea está conectada a un interruptor. ¿Saben ustedes la diferencia entre interruptor y disyuntor o interruptor automático? Cuando yo hablo de interruptor, hablo de un mecanismo que tiene un elemento basculante que está cerrado o está abierto. Por lo tanto, no protege, no tiene térmico ni magnético, solamente abre. Por ejemplo, el 912. El 912 es un interruptor, no es un disyuntor, no es un interruptor automático. Usted lo usa para prender y apagar. Eso es un interruptor. El automático a veces, tiene manilla, también podría cerrarlo y abrirlo. Pero ¿cuál es la diferencia con el interruptor? Que tiene entre la hornera de arriba y la hornera de abajo, tiene un térmico y un magnético. ¿Para qué? Para que detecte sobrecarga y cortocircuito. Entonces, cuando yo hablo, o cuando un fabricante como Legrand habla de un polo más neutro, estoy diciendo que es un aparato que tiene para conectar dos líneas. ¿Cuáles líneas? La fase y el neutro. ¿Y dónde es lógico colocar la fase? En el polo donde está protegido, es decir, donde va el térmico magnético. ¿Y dónde colocamos el neutro? En el N. Y de hecho, esos interruptores, o esos disyuntores, mejor dicho, vienen marcados con una N. Porque no puedes equivocarte, no puede ser que tú conectes la fase donde diga N, porque ahí lo estás conectando en la línea que no tiene protección termomagnética.
A diferencia del que dice dos polos, el que dice dos polos viene con dos líneas, es decir, esta línea y esta otra, o este polo y este otro polo, adentro viene un termomagnético y viene otro termomagnético. Entonces, protege la fase y protege el neutro. El corte, un polo más neutro, puta, se me olvidó correr esta cosa. El que hablamos de un polo más neutro, ¿dónde está un polo más neutro? Se me perdió la pregunta. El que un polo más neutro protege la fase, pero desconecta el neutro. Y es eso lo que dice el corte monopolar. Dice, se permitirá que un solo polo esté protegido, es decir, un polo, ¿de acuerdo? Sin embargo, para los tetrapolares tiene que estar todos los polos protegidos. Entonces, en monofásico se permite un aparato, un polo más neutro o dos polos. Ahora, si tú me preguntas cuál es el mejor, el más seguro, es dos polos, pero vas a pagar un poco más. Pero si tú quieres cumplir la norma, basta con un polo más neutro o dos polos. ¿Ya? Sigamos, si no, ¿qué hora es? Ya me pasé la 11. Sí. Bien. ¿Terminé la lámina anterior o no? Sí, terminamos. Siguiente, dicen el 662, que las disposiciones para tablero de distribución, máximo 25 circuitos para cada protección general. En el 6.1, en el 6.2, protección de cabecera omnipolar, se exceptúan tableros de uso residencial que tengan hasta 3 circuitos. No es necesario colocar omnipolar, pero si me pregunta, ¿es bueno colocarlo? Sí, porque cortamos neutros desde afuera y protegemos a las personas. Y el 6.3 dice que el tablero de distribución alimentado, que alimente circuitos de distintos servicios como fuerza, alumbrado, computación, etc., se deberá usar protecciones generales o subgenerales que haga corte omnipolar en cada uno de los servicios. Se exceptúa de esto a servicios que tengan menos de 4 circuitos. Me explico. Si este es un tablero general o de distribución, pero aquí estamos hablando de distribución, el primer automático del tablero es omnipolar. Pero después yo tengo alumbrado, fuerza, clima, computación, no sé. Estos tienen que estar con un 25, cada servicio debe tener 25% de reserva. Y además, este automático, si tiene más de 4 circuitos, debe ser omnipolar, obligatoriamente. Si tiene menos de 4 circuitos, no es obligatoria la protección omnipolar, pero es deseable, es recomendable. Eso es lo que dice ahí. A ver, siguiendo los tableros de distribución, dice que para tableros de distribución en aeropuertos, hoteles de más de 300 habitaciones, locales de espectáculo para más de 1.000 personas, centros comerciales con más de 2.000 metros cuadrados, edificios de oficinas de gran altura e instalaciones con ambientes explosivos, se deberá implementar una de las siguientes medidas. 1. Debe usar un interruptor general de corte omnipolar, que puede ser un automático o un interruptor, y un protector diferencial general de 300.000 amperes. O todos los circuitos de este tablero deben llevar dispositivo de detección de falla de arco, es decir, el stop arc. Esa es una cosa nueva que aparece. Entonces te da dos alternativas. Colocas un diferencial general que sea selectivo con los que están abajo, o puedes colocar automáticos con propiedad de corte de arco, que es el stop arc que tenemos nosotros, en cada uno de los circuitos del tablero de distribución. Eso es. ¿Qué más? Muy bueno. ¿Qué hay aquí? 4. A ver. Dice el RIS 4, el párrafo 624, si el número de conductores activos colocados en un mismo ducto de cable excede de 3, se deberá disminuir la capacidad de transporte de corriente de cada uno de los conductores individuales de acuerdo con el factor de corrección FN indicado en la tabla. No se ¿quién me escribió esta? Edgardo.
Después, factor habla 4, en caso de circuitos trifásicos, no se considera el neutro como un conductor activo, me imagino. Y el conductor de tierra de protección en ningún caso se considera como un conductor. No, perdón, me equivoqué. ¿Dónde es que decía? Activos, debe fijar la capacidad de transporte. ¿Cuál es la pregunta aquí, amigo? A ver, el conductor activo de neutro, si es neutro. A ver, sí. En los monofásicos, el neutro es activo porque siempre lleva. A ver, entendamos lo que es un conductor activo. Un conductor activo es aquel que lleva energía, que lleva corriente. Y en el monofásico, la corriente entra por la fase, va a la carga, retorna por el neutro. Si no hay fuga, tengo 10 amperes por la fase y esos 10 amperes van por el neutro. Pregunta, ¿eso es activo? Sí. ¿Quién nos lleva corriente? La Tierra. ¿Por qué? Porque la Tierra se conecta a la carcasa sin metálica y hizo a Tierra. Y solamente circula corriente ahí cuando hay falla de aislamiento. Por lo tanto, no lleva corriente en forma permanente. Por lo tanto, no es activo. Instalaciones trifásicas. Tengo 3 fases y neutro. Si las cargas son equilibradas, según la teoría, la suma de las 3 corrientes de fase, si está equilibrado, es decir, si tengo 10, 10, 10, el retorno por el neutro es 0. Cuando estas cargas no son equilibradas, tengo 5, tengo 10, tengo 20, eso es no equilibrado. Y se produce un ajuste y ese ajuste se hace por el neutro. Entonces, yo no consideraría el neutro como un conductor no activo en trifásico. De hecho, no alcancé a ver si decía que no se considera. Pero hoy día el neutro se considera como un punto activo. A ver dónde estaba. Transporte corriente de cada uno. En caso de circuito trifásico, el conductor de tierra. En caso de circuito trifásico, no se considerará el neutro como conductor activo. Sí. Hay un punto aquí que no me acuerdo en este momento, que dice que sobre tal potencia, tal corriente, se considera activo en presencia armónico. En presencia armónico, eso es cuando no hay armónico. Y yo me pregunto, ¿qué instalación en Chile no tiene armónico? En presencia de armónico, el neutro se considera como un conductor activo. No sé en qué punto del reglamento lo dice, pero échale una miradita. Bueno, eso ya lo expliqué. Un polo significa, más neutro significa que de las 2 líneas que trae, recuerda que un polo más neutro viene con 2 tornillitos, 2 boneras arriba, 2 boneras abajo, y una de ellas viene marcada neutro. Significa que la que viene marcada neutro no tiene termomagnético, no está protegido de sobrecarga y cortocircuito. Y el que viene sin marcación de neutro, por ejemplo, normalmente se marca a la izquierda, N, y a la derecha no se pone nada. Entonces, de la izquierda es para conectar neutro y el de la derecha es para la fase. Porque en esta línea que pasa por aquí, esa línea pasa por un térmico y un magnético. Entonces queda protegido de sobrecarga y cortocircuito. Cuando hablamos de 2 polos, significa que estas 2 líneas tienen adentro un térmico y un magnético. Eso es lo que significa eso. Bien, sigamos. Ya. Haciendo un resumen. Para proteger sobrecarga y cortocircuito se utilizan disyuntores o interruptores automáticos. Para falla de fuga a tierra se utilizan diferenciales. Para proteger sobretensiones se debe usar limitadores de sobretensión, que hoy día la norma dice que es obligatorio en cargadores de vehículos, en CCM, en ascensores. Siempre se me olvidan 2. Bueno, hay 2 más, son 5 exigencias. El resto de las instalaciones no es exigible, pero es recomendable. Especialmente si tengo equipos electrónicos delicados y caros. Y hay otra falla, bueno, hay muchas fallas, y hay otra falla que nos está protegiendo, que es el arco eléctrico. El arco eléctrico se produce por
por una mala conexión en una bornera, de un interruptor, de un enchufe, de un automático. Eso genera chisporroteo y finalmente eso se calienta y puede generar un incendio. El único que lo detecta es un dispositivo nuevo, que nosotros le llamamos Stop Arc, que es el detector de arco. ¿Ya? Estas son las fallas que detecta. Cuando usted coloca un tornillito para colocar un cuadro o algo, pues atrás puede haber una tubería y la va a perforar y va a romper el cable. Cuando alguien tira el cordón para desenchufar, internamente van unos cables. Esos cables se pueden cortar al recibir esa tensión o esa tracción. En general, se pueden producir dos tipos de arcos en una instalación debido a estos dos efectos. Se pela la aislación externa y queda expuesto el conductor de ambas polaridades, por ejemplo, un circuito monofásico. Y ahí se va a generar un arco que usted no lo va a sentir hasta que se incendie la instalación. No lo detecta el diferencial, no lo detecta el automático, ni el limitador de sobretensión, porque aquí no hay cortocircuito, no hay sobrecarga, no hay fuga a tierra, no hay sobrevoltaje. O seria, esto se llama arco paralelo, arco serio. Cuando alguien tracciona al conductor y se corta y quedan muy cercanos uno del otro, también se produce un chisporroteo y eso hace que se produzca un arco y puede generar incendio. ¿Cuál es la solución Legrand? El Stop Arc. El Stop Arc es un automático que viene adosado con un módulo de detección de arco. Y todo esto es un solo dispositivo y nosotros le llamamos Stop Arc. Y como está pensado para circuitos de enchufe donde normalmente se producen los problemas, también podríamos colocarlo en el alumbrado, es de 10, 16 y 20, curva C. Y también está la opción de disyuntor diferencial en las mismas capacidades curva C. Entonces este aparatito cuando está funcionando tiene un piloto verde y cuando hay un defecto se abre, se apaga esta luz y se habilita esta bandera que indica que operó por arco eléctrico. Pero cuando cae la manilla y si esta bandera no está activada, significa que operó por sobrecarga o cortocircuito. Entonces tenemos la indicación diferenciada. Y eso es lo que se exige en el ítem que mostraba anteriormente de grandes superficies, grandes hoteles, aeropuertos, etc. Se exige esto en los enchufes o un diferencial general, uno u otro, para protegerlo ante incendios. Esto es lo que detecta los arcos que normalmente se producen incendios. A ver, cada qué. Aquí. ¿En qué punto se desconecta? ¿En qué punto, esto está preguntando esto, en qué punto se conecta el dispositivo? Se conecta como un automático de circuito, sí, un circuito. Tú en vez de colocar el típico automático para el enchufe X, colocáis un stop arc. No, o sea, sí y no. Aquí Jesús me pregunta si reemplaza el diferencial. No, depende, ¿eh? Sí y no, en realidad. Tenemos dos modelos, uno que es solamente automático y otro que es solamente diferencial. O sea, que es automático más diferencial. Entonces, si tú ocupas solamente el automático, tienes que colocarle un diferencial al circuito. Pero si utilizas el disyuntor diferencial con, con protección de arco, que lo tenemos, ahí no es necesario porque el stop arc viene con todas las funciones. Después aquí Mauricio dice, otra consulta respecto al tablero respecto al software Aquile Pro. ¿Por qué me aparece esta? Desde el sitio oficial, pero no se puede. Ah, ya, ese es otro tema, no se puede. ¿Por qué no puede instalarlo correctamente? Escríbeme a mi correo y lo vemos. No debiera ser, hay un problema con tu equipo, con la configuración de tu equipo, si no lo puedes instalar. Sí, existe el stop diferencial. Está el catálogo, échale una miradita.
Dice, consulta TD con varios tipos de carga. Este debe llevar un protector diferencial de 300 mA general y cada rama de diferencial. Cargas también debe llevar. No, señor. Solamente es una diferencial 1 en el tablero de distribución de 300 mA. Y es solamente para tableros de distribución. Por favor, no vayan a pensar que esto se coloca en los tableros generales. No, es solamente el tablero de distribución que te pide en ese tipo de instalaciones de gran volumen o persona, colocar un general diferencial de 300 y en los circuitos diferenciales de 30 mA. Las cargas son de 30 mA, se mantiene lo de abajo. No se puede descargar, Ignacio, no se puede descargar la presentación, dice Israel. Ahí, Ignacio, por favor, ve qué pasa. Dice, tableros en el RIC 3, numeral 643, para instalaciones trifásicas no lineales. Habla sobre filtros armónicos en forma concentrada. ¿Qué solución se tiene desde el grupo Legrand para aquellos equipos? Bueno, nosotros ahí lo que recomendamos es una OPS, pero tenemos filtro. Grupo Legrand para aquello. Pregunto desde la ignorancia. A ver, los armónicos son problemas que genera la carga. La carga, al rectificar la onda de tensión, genera estos problemas que se llaman armónicos. La solución perfecta es eliminar las cargas armónicas, es decir, no usas computador, no usas alumbrado LED, no uses equipos de imagen, no uses equipos de música. Eso es imposible. Entonces, lo que se hace en aquellas instalaciones donde los armónicos son muy fuertes es colocar filtros. ¿Ya? Y el filtro lo que hace no elimina el armónico, lo que hace es atraparlo, es una trampa sintonizada para esa frecuencia. De hecho, hay que hacer un espectro de frecuencia y construir y calcular un filtro para esa frecuencia en particular, o esas frecuencias en particular. Y esa lo que hace es atrapar el armónico, impidiendo que se vaya para el resto de la instalación. Pero el armónico siempre va a estar ahí. Pero de hecho, es la última solución que se toma para instalaciones que tienen mucha carga armónica. Hay otros métodos que sobredimensionar el neutro, hacer una malla de baja resistencia, son carísimos. Pero la solución de eso es no usar carga armónica. Ahí Ignacio está dando la respuesta. Ya, sigamos. Eso es diferencial, lo de conectar después, porque más adelante tengo la explicación del diferencial. De cómo se conecta. Aquí alguien me pregunta del diferencial tipo A. Claro, dice, si no, un diferencial tipo A. Para mayores corrientes. No. El diferencial tipo A no protege armónicos, ni lo elimina. Ya, aquí Arnoldo me pregunta el diferencial. No. ¿Qué diferencia hay entre el limitador y el protector de sobretensión? Ya, el limitador y el protector de sobretensión es un limitador. A ver, existen condiciones normales o nominales y condiciones anormales. Cuando la instalación está en condiciones normales, ni un problema. De hecho, si fuera así siempre, no usaríamos automáticos, no usaríamos diferenciales. Entonces, en las condiciones anormales están las fallas. ¿Y cuáles son las fallas? Son variaciones del parámetro que se mantiene en forma permanente. Por ejemplo, cuando hay una sobrecarga de un cortocircuito, eso no se va a desaparecer hasta que tú normalices tu instalación. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Protege con un dispositivo que corte la energía para evitar que se dañe la instalación. Entonces ahí entra el automático y el diferencial, porque son fallas permanentes. Son situaciones anormales permanentes. Pero están las transitorias. Las transitorias son elevaciones o caídas de algún parámetro, por ejemplo,
la impedancia cae a cero, cortocircuito, pero por un pequeño momento. O la tensión sube, o la corriente sube, se produce un pico de corriente, un pico de tensión, en forma transitoria o transiente. Eso es, al hablar de transiente, yo hablo de microsegundos. Entonces, existen transientes de corriente, transientes de tensión, transientes de frecuencia, muchas. En particular, en la transiente de voltaje, que significa que la tensión por algún motivo salta de volt a kilovolt, por la caída de un rayo, por el arranque de un motor, por las maniobras en media tensión del transformador, etcétera. Eso se transporta por la línea y llega a la instalación y te puede quemar los equipos electrónicos delicados. Eso no lo protege el automático, no lo protege el diferencial, no lo protege el stop arc. ¿Qué lo protege? Un dispositivo dedicado para proteger y descargar sobretensiones. Y ese se llama limitador de sobretensión. Y el limitador de sobretensión lo que protege es justamente sobretensiones transitorias en el rango de microsegundos, que cuando viene por la línea, llega el limitador, se coloca en la barra del tablero donde lo quiero proteger, y él se comporta como un pararrayo. ¿Qué es lo que hace él? Baja su impedancia a cero cuando la detecta y descarga esa onda a tierra. Por supuesto, no es perfecto, no descarga toda la energía a tierra, hay parte que sigue por el resto de la instalación. Entonces, siempre se recomienda colocar por lo menos 2 niveles de corte de sobretensión. Eso es lo que hace el limitador. ¿Ya? Entonces, limitador y sobretensión como dispositivo, eso es lo que hace. No sé si eso es lo que preguntas. Sí, eso se llama, Leonardo, se llama trampas de frecuencia, son filtros de frecuencia para los armónicos. Nosotros actualmente no trabajamos ese tipo de, claro, son circuitos de RLC. Después Alberto, ¿qué es lo que me dice este mensaje? Ya, sigamos, si no, no alcanza. No vamos. Ya, después contesto hasta el final. Vamos para adelante. Ya, para tableros móviles de faena se debe contar con una señalética de operación y pulsador exterior con enclavamiento para la desconexión en caso de emergencia del tablero de faena. ¿Ya? Eso está en el anexo, ¿dónde estaba el anexo? Anexo 2 creo que es. Se indica las medidas y formas de esta etiqueta. Dice en el 7.2, dice alimentado con un cordón flexible de 3 o 5 conductores, ¿no es cierto?, para 3 fases o 3 fases más neutro de tierra, monofásico o trifásico, que debe quedar afianzado mecánicamente dentro del tablero. Este alimentador debe estar conectado a tierra de la fuente y en su otro extremo a todas las partes metálicas del tablero. Este tablero debe ser IP56 a lo menos y IK07 como mínimo. ¿Cuál era el anexo? No me acuerdo. Me parece haberlo visto por aquí. No, bueno, era un anexo la forma de esa etiqueta. Lo interesante de este RIC es que viene con verificación de diseño. ¿Ya? En esta norma 2 dice todo tablero sobre 100 amperios debe ser sometido a verificación de diseño. ¿Ya? Y eso aparece en anexo 2.3 de este reglamento. Entonces, todo tablero de más de 100 amperes e inferior a 1500 amperes se verifica de acuerdo a esta tabla. Y para tableros sobre 1500 se verifica según el estándar internacional. Y ahí hablamos de tableros a norma. Y nosotros hemos hecho certificaciones para tableristas que quieren hacer este tablero. Le hacemos, de hecho, yo ahora estoy en proceso de certificación de estos amigos y les explicamos, les enseñamos qué dice la norma, cómo se arma el tablero y qué características debe cumplir. Y de 100 amperes hacia abajo no es necesario, pero yo recomendaría que a todos los tableros se les hiciera el chequeo. ¿Qué se dice en este anexo? Se exigen pruebas visuales, se deben hacer pruebas visuales, se deben hacer
revisión de la organización, pruebas de dieléctrica, pruebas de armado, de desempeño mecánico y pruebas de funcionamiento eléctrico, como detección, pruebas del test del diferencial, pruebas del encendido de la piloto, pruebas del accionamiento. Si tienen que partir para motores, tienen que chequearlo, lo tienen que probar en el mismo taller. Ese es un gran avance porque antes no se hacía y llegaba al usuario y el usuario quedaba desprotegido. Entonces le fallaba y había que... No, un escándalo. Bueno, la norma internacional para sobre 1500, perdón, la norma nacional para sobre de 1500 amperes exige esta norma, la IS 61439 raya 2 y raya 1, que son para tablero de potencia. Raya 1 es para ensayo, raya 2 para tablero de potencia y raya 3 para tableros de distribución, donde se hacen ensayos bastante específicos. Bien, por fin llegué al diferencial para explicar las preguntas que me hacían. La norma dice que cuando se prevea en el 7, aquí me pasé a otro REC, al 5, 783 dice, cuando se prevea que la corriente diferencial puede ser no sinusoidal, que lo ocurre ahora siempre, como por ejemplo en salas de rayo de intervencionistas, salas de computación, cargas no lineales, etc., los protectores diferenciales utilizados serán de clase A, ¿ya? Que aseguren la protección para corrientes alternas no sinusoidales. Pero corrientes alternas sinusoidales, así como para corrientes continuas pulsantes, o sea, no sinusoidales. Asimismo, los protectores diferenciales serán clase B en caso de las cargas que puedan no tener paso por cero, a fin de efecto de asegurar la desconexión en presencia de corrientes de falla de corriente continua o falla de corriente alterna. A ver, esto quiere decir que es en primera instancia el proyectista y posteriormente el tablerista, y si es que el instalador hace el tablero del instalador, de verificar qué tipo de fuga a tierra va a tener el diferencial cuando se produzca una fuga a tierra. Entonces, si la fuga a tierra es no sinusoidal y es pulsante o alterna, se exige el tipo A. Pero si hay una componente que pueda ser continua o no pasa por cero, tiene que ser B. Bien, nosotros tenemos en el mercado, como fabricante, y ustedes los conocen como usuario, 4 tipos de diferenciales. Y cada uno de estos tipos de usuarios detecta los distintos tipos de fuga que se van a producir. Bien, el más usado es el tipo AC, que se utiliza a nivel residencial ampliamente. Que yo pienso, eso es una opinión personal, no es que vaya a ser así, pero yo creo que sí, yo estimo que sí, este diferencial está destinado a morir. ¿Por qué? Porque hoy día en la red eléctrica no existen redes que no tengan componente armónica, es decir, no existe una corriente alterna pura. Por lo tanto, hoy día este se usa porque no está prohibido, pero en el fondo sí, lo está diciendo aquí, lo que pasa es que no se detecta. Entonces en algún momento el CES va a prohibir esto. Pero bueno, hoy día sí. Pero cuando tú tienes cargas que tienen componente alterna y componente pulsante, como son la carga electrónica, la generación fotovoltaica, entonces se te exige el uso de tipo A. Es decir, hoy día debería usarse puro A nomás. Entonces cuando yo esté seguro que hay alterna y hay pulsante, debería ser A. Pero hay una mejora. Hay equipos que generan ondas de alta frecuencia producto del switcheo de la fuente, como son los computadores, y se crea una mejora de la y aparece el tipo F, que detecta alterna pulsante y alta frecuencia de los switches de la fuente y ¡pum! Que la no detecta esta fuga de alta frecuencia, que puede dañar a una persona y no operar. Pero, en cambio, si yo es una mejora de todos los demás. Permite proteger todo lo anterior. Alterna pulsante, alta frecuencia y componente continuo, es decir, corrientes que no pasan por cero. ¿Dónde puede ocurrir eso? En generación fotovoltaica, cuando el inversor no es capaz de detectar o aislar la componente continua de los paneles hacia la parte alterna.
Entonces, en ese caso debe ser un B. Lo mismo ocurre aquí en esta exigencia para los cargadores de auto, cuando el cargador de auto no viene de fábrica con un protector diferencial integrado de corriente continua de 6 mA, ahí se exige un tipo B. También el tipo B se utiliza en ascensores, lo exigen obligatoriamente, y me falta uno, cargadores de auto, puede ser, generación fotovoltaica, ascensores, y variadores de frecuencia trifásicos. ¿Ya? Es todos esos tipos, y es usted quien tiene que ser capaz de poder detectar cuál es cuál. Parece que estamos llegando al fin. Sí. No, está aquí la del diferencial. Ya, la pregunta, ¿quién va primero? Bueno, la norma dice, el RIC 2 dice que todo diferencial debe quedar protegido sobre carga y cortocircuito con un automático aguas arriba de una corriente nominal que no supere la corriente nominal del diferencial. Entonces, si tú me preguntas, ¿quién va primero, el diferencial o el automático? Va primero el automático y después el diferencial. Entonces, cada diferencial debiera tener un automático. Esa es la regla general, pero hay una excepción. También dice que se acepta que un diferencial alimente 3 circuitos, máximo 3 circuitos, alimentados por un diferencial, de tal forma que la suma de las corrientes de cada circuito no supere la corriente nominal del diferencial. Es decir, si usted tiene un diferencial acá arriba y tiene 3 circuitos de 10, 10, 10, 10, la suma de ellos es 30, por lo tanto, el de arriba debiera ser por lo menos mayor a 30, es decir, 40 amperes. Esa es la condición del diferencial. Bueno, con esto doy por finalizada la presentación, haciendo un resumen de lo del RIC 2. El RIC 2 fija IP mínimos para las envolventes, interior, exterior, bajo techo y sin techo. Define el concepto de corte omnipolar, que se refiere a cortar todas las líneas activas, inclusive el neutro, en forma simultánea, que puede ser un automático o un interruptor. Define e indica los tipos de diferenciales según haya o no haya componente alterna, pulsante o continua, A o B. El F tiene que ver por alta frecuencia, que no lo declara, pero también está dentro de este saco. Habla sobre certificación de la envolvente, sobre 1500 estándar internacional, IS 61439. Y habla también sobre el control de calidad de los tableros. Todos los tableros con protección de cabecera de 100 hacia arriba deben ser sometidos a protocolos de ensayo para garantizar la integridad del tablero y de los usuarios. Bueno, no teniendo más que decir, la sesión de preguntas, aunque he contestado varias, pero espero que sean todas. Ignacio, cuéntame, ¿qué cosas no se me fueron? No escucho, Ignacio. Yo no escucho. ¿Qué será? No escucho. ¿Alguien lo escucha, no? O sea, soy yo. Bueno, eso pregunta, eso de cuál es el proceso para hacerse certificado, háblelo ahí con la gente, llame a la gente de turno y le pregunta. Ahí yo no sé cómo lo elige. Sí, tenemos un curso de armado de tableros. También, eso consúltalo en la página web en capacitación, ahí salen las fechas de los cursos. El limitador de sobretensión es igual al supresor. No es igual al supresor de transiente, porque el supresor de transiente también protege alta frecuencia. Y el limitador de sobretensión solamente pic de voltajes. Y para 1500 amperes, ¿qué dice? No escucho. ¿Me escuchan? ¿Alguien me puede confirmar si soy yo el que estoy sin un audio? Ya, Ignacio, no escucho. Públicame la pregunta y yo la contesto. Ya dime las preguntas que vamos a ver y
Claro, Ignacio, no te escuchamos. Ya, aquí Esteban dice, el siguiente orden de configuración de configurar una protección automática más stop más diferencial. ¿Está correcto? Sí, está correcto, pero solamente te voy a hacer un solo detalle, que en nuestra oferta hay un aparato que viene con automático, viene con stop arc y viene con diferencial. Así que eso lo puedes hacer con un solo aparatito. Si no, ahora, el stop arc mínimo es un automático. Entonces tendrías que agregarle un diferencial. Ya, ¿qué otra más? Ok. Ya, nosotros tenemos protectores diferenciales de hasta 100 amperes. Habría que ver, porque aquí me pregunta hasta 63 amperes. Ya tenemos de 100 y hasta 80 en formato DIN. Después saltamos al formato relé, que puede llegar hasta 1000 y tantos. Y después tenemos los corten-aire y moldeado con fuga tierra. Héctor dice, para aclarar la pregunta de corriente sobre 63 amperes, ¿qué protector diferencial, me imagino que es eso, se utiliza para reemplazar los... Ah, claro, cuando tienes más... Ya, perfecto, ahora entendí la pregunta. Claro, nosotros tenemos hasta 63 amperes diferenciales, selectivos, que te sirven para esto. Relé, tú puedes usar relés diferenciales. A ver si puedo... Aquí, mira. De pantalla completa. Voy a ir al catálogo. Estoy compartiendo, ¿no es cierto? Deja buscar, ahí está. Ya, estos aparatitos. Estos aparatitos. Este es clase A y este es clase B. Y estos permiten hasta 3700 el de la izquierda y 600 el de la derecha. Amperes. ¿Se vio, no? Ya, dice que sí. Ok, eso es. ¿Qué más? Ah, ¿terminamos? Listo, entonces, muchas gracias por su atención. Nos vemos en otro webinar y que tengan un excelente fin de semana. Muchas gracias por acompañarnos. Buen día. Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales. Contamos con una completa oferta para los mercados residencial, terciario e industrial. Un grupo internacional con gran potencial de desarrollo. Productos comercializados en 180 países. Más de 90 oficinas a nivel mundial. Más de 38.000 colaboradores. 172 compañías adquiridas. 29% de crecimiento en ventas de productos conectados. Contamos con 170.000 referencias distribuidas en 81 familias de productos en distintas unidades de negocios. Potencia y distribución de la energía. Infraestructura digital. Canalizaciones para cableado. Componentes de instalación. Series domiciliarias.
sistemas conectados para espacios inteligentes, control de la iluminación, entre otras. Un componente integral de la estrategia de desarrollo del Grupo Legrand es la responsabilidad social empresarial, que tiene por objeto aportar los medios para lograr un crecimiento rentable y duradero de nuestras actividades empresariales. Para esto nos enfocamos en 3 ejes: compromiso con nuestros colaboradores, ofrecimiento de un ecosistema empresarial a nuestros clientes y proveedores, limitación de nuestro impacto sobre el medio ambiente. El Grupo Legrand en Chile cuenta con una completa red de servicios con el objeto de que la experiencia a través de sus marcas Legrand y Betty Chino sea la mejor, optimizando la especificación e instalación de su portafolio de soluciones. Además, contamos con canales digitales optimizados para nuestros clientes, webinars, videos, cursos en YouTube, cursos e-learning y capacitaciones presenciales, sitios web actualizados con información relevante de nuestros sistemas y productos, aplicación móvil para optimizar el trabajo de nuestros clientes desde sus smartphones. Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales.